Em, Bien, hemos avanzado un poco en esto que son las videoclases, ¿cierto? Em, para mí sigue siendo extraño hacer clases por este medio, pero al menos hemos estado avanzando, aunque eh, siempre queda la duda de si los resultados serán los mejores, ¿no? Em, Bien, eh, la clase pasada, en la cátedra pasada, ¿cierto? Estuvimos revisando los conceptos de igualdad y discriminación. Em, Relacionamos el concepto de igualdad con temas de política, ¿cierto? Hablábamos de su relación, de su entendimiento en términos lógicos. em, Hablamos de igualdad entre mujer y hombre también. Y luego nos fuimos a intentar comprender qué era discriminación, em, cómo, cómo se concebían distintos instrumentos, ¿cierto? O cuál era su definición técnica, también hablábamos. Em, lo que vamos a revisar hoy va a ser, vamos a profundizar un poco en el concepto de diversidad, em, pero sobre todo vamos o lo que me gustaría intentar desarrollar, ¿cierto? Es una matriz de comprensión, o decirlo de otra forma, un marco teórico para poder analizar el concepto de diversidad desde otro foco. Em, con respecto a los trabajos, a las actividades que han enviado, em, estoy ya en avance de revisión. Em, Mañana lo más probable es que en el taller ahí lo comentemos, ¿cierto? Y, y trabajemos sobre todo la última actividad que es interesante, em, ir, ir revisando para ver las equivocaciones que pueden ocurrir y también para ajustar entendimientos. Em, Bien, cuando yo les hablo de un marco teórico o algo para ampliar un poco el- el espectro de entendimiento de la diversidad, del concepto de diversidad, lo que quiero más que nada mencionarles es que cuando uno analiza o cuando analizamos en general algún u otro concepto, ya sea términos, o sea, en términos de ciencias sociales, ¿cierto? Ciencias jurídicas o de otro tipo de ciencias, eh, un concepto puede estar visto desde muchos lugares, ¿no? Puede estar leído de distintas perspectivas, y puede ser por lo mismo comprendido de distintas perspectivas y al fin y al cabo puede estar em, ejecutado, ¿no? O puesto en práctica sus, sus consecuencias que puede construirse. Uno de estos focos o de estas perspectivas em, la vamos a realizar desde un grupo de decolonialidad, un grupo de estudio latinoamericano, un grupo de estudio que por allá por los 70, 80, incluso hasta hoy, ha desarrollado harto desarrollo de pensamiento, eh, y ya han estado
generando una matriz, ¿cierto? Para leer la realidad, para leer la, la, la historia, para leer la misma ciencia desde otro lugar. El grupo de colonialidad compuesta, entre otras personas, por Aníbal Quijano, Ramón Grosfogel, Catherine Walsh, entre otras personas, eh, ha generado un cuerpo teórico bastante interesante. ¿Sí? Eh, y una de esas que fundamentales que están presentes en la noción de colonialidad eh, es la... Disculpen, si me hablan por el chat, cosas que no tienen que ver, me, me distraigo. Em, los audios de las clases anteriores no las han subido. Sí, sí las he subido. Em, bien, voy a... ¿Aló? ¿Se escucha mejor así? Volví. Bien, ¿hasta qué punto me escucharon? Ahora sí. Eh, am, retomaba diciendo que estábamos hablando del grupo de estudio, ¿cierto? Del grupo de colonialidad, que es un grupo que intenta armar un marco teórico con respecto a la realidad latinoamericana. Mencionábamos, estaba mencionando que una de las características que tiene este estudio es la mirada desde la idea de colonización, es decir, desde un lugar situado en em, un lugar situado, ¿cierto? O sea, hacen filosofía situada, y no solo filosofía, también sociología, psicología, biología, situada, que permiten leer la realidad desde un punto de situación de colonización, ¿sí? O Latinoamérica, o los pueblos latinoamericanos como pueblos colonizados. Ese era el concepto que usé, colonización. Entonces la matriz que utilizan es la matriz de otro pensador, que es la idea de sistema mundo, de entender el mundo como un sistema. Todo, bueno, también está relacionado con el modelo económico, con el modelo político que se está desarrollando y sobre todo ahora que podríamos conectarlo con la situación pandemia que se expresa de mejor manera que el mundo, todos los pueblos del mundo están interconectados entre sí. Eh, Viene a presentarse entonces, claro, en medio de una enfermedad, una situación que ya se está hablando de la idea de sistema mundo, una red interconectada de los pueblos, ¿cierto?
no estoy hablando solamente de digital, sino que estoy hablando de una red de tejidos sociales, de, de conexiones sociales. Em, y claro, lo interesante acá, esta visión que estaban haciendo, que hace el grupo de colonialidad, que también sigue con un poco el, el afluente que creó Enrique Dussel también, que es otro, es un filósofo brasileño, un pensador brasileño bastante importante de la última década. eh, Claro, es una persona que empieza a leer Latinoamérica desde la situación de, más que descubrimiento por parte de la Europa occidental, una idea de encubrimiento, como em, la idea de colonización, ¿no? Como desde ahí. Y en el fondo es una idea de enlaces eh, entre distintos pueblos que están no muy horizontalizados, por decirlo así, sino que precisamente las jerarquías son bastante fuertes. Eh, las jerarquías a nivel cultural, a nivel social, y entre distintas sociedades, distintas economías también, es bastante fuerte y claro, no es posible hablar de una, de una sana convivencia o una convivencia igualitaria aún entre los distintos pueblos que habitan el planeta, ¿no? Eh, Este grupo hace bastantes investigaciones en términos pedagógicos también, tratan de construir una pedagogía nueva, eh, una pedagogía decolonial que se le llama, eh, o también la misma filosofía decolonial que se construye desde ahí, ciencias decoloniales, ¿cierto? Tratan de volver a leer la realidad desde acá, desde el lugar en el que estamos, no tanto eurocentrado, ¿cierto? O Asia, ¿no? Sino que estamos en este sector del planeta y tratar de leer y construir toda una especie teórica, ¿cierto? Una intelectualidad, una teoría sobre lo que está sucediendo desde acá. Em, Al respecto también, y a propósito también de lo mismo, surgen entonces tres categorías distintas para analizar las relaciones que hay entre culturas. Em, Surgen em, tres distintos enfoques para comprender la cultura y yo creo que estas palabras ustedes al menos la han escuchado bastante porque están muy en boga últimamente. Hablo del concepto de interculturalidad, el concepto de multiculturalidad. Y luego hay dos conceptos que los vamos a mencionar que harían el tercero, ¿sí? Em, Mucho se ha escuchado hablar de multiculturalidad, mucho se ha escuchado en las últimas décadas, últimas 2 décadas quizás, de que vivimos en un país multicultural, donde hay que cuidar la idea de multiculturalidad, ¿cierto? Las distintas culturas, las múltiples culturas que hay. Em, Esta idea está cargada de una visión más descriptiva cuando se habla en general de multiculturalidad. Me refiero a que el concepto de multiculturalidad como concepto y visto desde este grupo de estudios, ¿cierto? Desde la filosofía decolonial, em, el, el- la idea de multiculturalidad es una descripción de, de las distintas culturas que hay. Como decir, hay múltiples culturas. Es un dato o una verdad de hecho, ¿sí? Porque es cierto que la cultura, entendida como la expresión de toda actividad humana, al menos, eh, va
a verse y va a- a entenderse como algo no solamente único en un lugar, sino que desde muchos lugares. Em, em, Múltiples lugares, ¿cierto? Eh, Ahí entonces tenemos este concepto de multiculturalidad que nos viene a comentar un poco el panorama, ¿sí? Y mucho se ha usado también en las políticas públicas últimamente, en distintos planes y proyectos de comunitarios, de comunidad, ¿cierto? Que emanados desde el gobierno, ¿cierto? Desde el aparato estatal central, ¿cierto? Em, y, y lo que muestra más que nada es ocupar una palabra para nombrar una situación que hay. O sea, los proyectos de multiculturalidad más que nada vienen a- a ensalzar un poco la idea de que hay múltiples culturas. ¿Sí? Ahora, a la misma luz y sobre el mismo foco del grupo de colonial, tenemos por otra parte el concepto de interculturalidad. El concepto de interculturalidad es un concepto que, mm, que más bien no nos menciona que solo hay culturas, sino sobre todo existen relaciones entre ellas. Es lo que yo le explicaba un poco entre lo que hablaba sobre las relaciones jerárquicas que pueden existir, ¿no? Em, eh, claro, hace una descripción. em, Sin embargo, hay una característica que tiene que la diferencia de la multiculturalidad, que se puede entender como un proyecto sociopolítico, si se puede leer así. Em, es un, una idea de un proyecto cuando se entiende la interculturalidad desde una interculturalidad crítica, ¿sí? Frente a una interculturalidad funcional. La interculturalidad crítica se va a entender como un proyecto cuando este grupo y cuando distintos grupos desde las resistencias latinoamericanas, ¿cierto? Van a defender la, los pueblos, ¿cierto? Y van a hacerle frente a estas maquinarias que por lo general son las que llegan enviadas por distintos capitales financieros importantes, em, llegan a los pueblos y extraen el agua, hacen minería, mm, dejando una sequía bastante importante en distintos pueblos, al menos de esta región. Em, la interculturalidad se levanta entonces ahí como una situación de que debe coexistir las culturas, pero de una manera no jerarquizada, sino de un modo horizontalizado, en donde de verdad pueda haber un diálogo de culturas, un encuentro entre las distintas sabidurías que cada cultura posee o que cada sociedad posee, y cada grupo social o cada grupo humano incluso posee. Y de ahí entonces desarmar las posibles dominaciones o opresiones que hay en ese lugar para poder replantear un proyecto de sociedad distinto y un proyecto de sociedad que esté por sobre todo en consonancia con el medio ambiente para que al menos podamos seguir habitándolo, seguir habitando el planeta por un tiempo más, ¿sí? Sin tener que desaparecer en medio del caos que hemos generado, o que han generado un cierto grupo de personas sobre todo, y que a nosotras como personas que estamos en otro espacio dentro de esta pirámide jerárquica que se ha creado, em, nos quedamos siempre en el sector más precarizado, ¿no? Y que sufrimos las consecuencias de las contaminaciones o de cualquier otro tipo generado, o sea,
de daño que nos puedan generar esta situación. Entonces, la interculturalidad como proyecto se levantaría entre las distintas resistencias que se generaron, sobre todo en los 90, previamente también con respecto a la- a las explotaciones, ¿cierto?, del extractivismo que surgió, bueno, que se venía dando, a las luchas indígenas de Ecuador, las resistencias en Perú, acá en Chile también, desde el Gualmapu, en varios lugares, bueno, en México también, surge el zapatismo también, entre otras, em, entre otros grupos, ¿cierto? Indígenas que fueron colonizados, empezaron a hacer la resistencia. El año 2000, por ahí hubo una guerra, la que se le llama la Guerra del Agua, en Bolivia, donde también un grupo importante logró nacionalizar el agua, ¿sí? Se logró nacionalizar el agua. Em, y, y claro, fue todo un proceso que se venía llevando a cabo hace varios años. Eh, la interculturalidad se levanta así entonces como ese proyecto. La interculturalidad sobre todo crítica, que, mm, que, que aboga por una mirada crítica de la realidad, una mirada no complaciente, ¿sí? No acomodada, no cómoda, sino que miras desde el lugar donde se puede hacer eh, crisis en el sentido de hacer estallar un poco lo que hay como normalidad para ir más allá. Em, En cambio, hubo también luego de esto que le estaba contando, ¿cierto? Este desarrollo que existió, hubo una suerte de cooptación del concepto de interculturalidad y establecerlo a favor de los grupos políticos que hacían política oficial al menos, o política parlamentaria. Em, o estas políticas que son de concejales, de alcaldes, de puestos de representación. Em, Estos grupos comenzaron a ocupar también el concepto de interculturalidad vaciándolo de su contenido crítico. Y ocurre lo mismo que un poco con el concepto multiculturalidad, que, que se usa como un eslogan, se comienza a usar como un, como un, eh, como una palabra sin tanto sentido profundo, más que decir, vamos a trabajar por la interculturalidad de manera folclórica, resaltando quizás los bailes, resaltando quizás la lengua, ¿cierto? Pero haciendo caso omiso al verdadero reclamo que se hace, que es el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Que es la recuperación de distintos territorios y sacar a las grandes corporaciones de esta región, que, que por lo pronto tienen la región bastante deteriorada. Hablo de la región Latinoamérica, no primera región. Bueno, acá también podríamos, en Arica podríamos decir que también hay de esto, ¿no? O sea, la contaminación que se hizo con plomo, las mineras que se estaban intentando instalar en el interior, eh, bueno, la misma empresa, Aguas del Altiplano, también es como, eh, mm, hay distintas situaciones también, por la contaminación que hace Aristía o las pesqueras también. eh, Hay distintas situaciones que podrían parecer aisladas, pero en realidad responden a una misma lógica.
Em, entonces tenemos estos tres conceptos que hablábamos de multiculturalidad, interculturalidad funcional e interculturalidad crítica. No importa el orden, pero importa el sentido. Em, lo que viene a relacionarse acá, ¿por qué estamos hablando de esto? Si estamos hablando de diversidad, ¿no? Quizás ya alguien ya dio cuenta, pero lo que acá hay que tomar en consideración es que si hablamos de una diversidad, ya sea cultural, em, hablamos de una diversidad en términos de capacidad cognitiva o de habilidades cognitivas, si hablamos de diversidad en términos de orientaciones sexuales o diversidades sexuales, ¿cierto? Em, ¿Desde qué lugar estamos hablando? Em, por lo general, cuando se habla de diversidad, ¿cierto? O hay una concepción al menos de la palabra diversidad desde una propuesta muy parecida a lo que se podría decir el multiculturalismo, ¿no? Podríamos decir que hay múltiples y distintas formas de vida, ¿no? Distintas personas, ¿cierto? Distintas especies animales, distintas, em, distintos, no sé, como distintos elementos dentro de un campo de, mm, de lectura, ¿no? O sea, un campo de visión sobre algo. Em, Hay distintos elementos, ¿cierto? Entonces están dispuestos ahí y no se dice mucho sobre las relaciones que puedan existir. Más allá claro, hay a veces como el resguardo precisamente a estos pequeños como grupos que pueden ser entendidos como diversos, podría decirse que hay una protección porque hay una relación que podría afectarle. Eh, Sin embargo, se ha usado este concepto de diversidad muy presente como, como si fuese así, ¿no? Como si fuese solamente la expresión de distintas cosas. Desde este paradigma o desde esta mirada que yo les menciono sobre la decolonialidad, eh, vamos a leer la diversidad precisamente como un lugar donde hay jerarquías, ¿sí? Donde diversidad de un grupo de elementos donde sí hay jerarquías, em, donde sí hay relaciones que no son lineales, que no son horizontales, eh, sino por sobre todo hay varias jerarquías y relaciones verticales. Em, y lo interesante acá es que las relaciones tampoco son de uno a uno, sino que estamos hablando de múltiples relaciones. Eh, es una raicilla, ¿cierto? El sistema mundo podría entenderse así, una raicilla, una raíz, ¿cierto? Eh, que, que va interconectándose y que tiene un entramado bastante complejo. Y por eso entonces leemos la diversidad o el grupo de distintas personas que somos iguales supuestamente en dignidad, ¿cierto? Al menos en papel somos así. Em, Podríamos leernos también como distintos, como una raíz de conexiones, ¿cierto? Que tenemos dentro de esa diversidad, ¿sí? No estamos atomizados, hay todo un sistema detrás que permite hacer asociaciones o contraposiciones, etcétera. Pero este grupo de personas entonces vienen a expresar eso. Em, y lamentablemente, así como en el sistema mundo, entre distintas personas también hay ideas
de explotación, hay situaciones de colonización, ¿cierto? Hay situaciones de intento de conquistas, como se ocurrió acá en distintos periodos de la humanidad, ¿cierto? Ha ocurrido em, entonces, claro, hay distintas relaciones que cambian o que perduran en el tiempo, y que tienen distintas características y, y hacen que ciertos grupos se vean o se consideren más vulnerables al resto. Em, Hay grupos de riesgo, ¿cierto? Hay grupos vulnerables, como les mencionaba, distintos grupos de personas, ¿cierto? Que se, que se, que se sitúan en una situación más vulnerable porque precisamente los recursos, y no hablo de solamente recursos monetarios, sino que recursos educativos, recursos eh, sanitarios, recursos, distintos tipos de recursos, no están en un mínimo, fijados en un mínimo que sea, eh, que de verdad em, permita o se merezca a alguien así con dignidad, ¿no? Una persona que naciera con dignidad no debería por qué vivir en ciertos lugares donde hay mayor riesgo y, y pueden ocurrir cosas bastante terribles. Em, Sin embargo, existe esa, mm, esa situación. Y la pregunta que nos surge entonces, al menos a mí me surge, es cómo, cómo, cómo se desarrolla esta suerte de igualdad o esta idea de igualdad ante la ley, ¿cierto? En un mundo donde la diversidad, o en un lugar donde la diversidad eh, es una diversidad que no, que no está en una relación horizontal, sino más bien es una diversidad donde se ataca o donde se producen mm, muchos daños incluso a personas como de manera directa o de manera en grupos también, como incluso el mismo gobierno o cualquier entidades públicas también, o el mismo Estado, ¿cierto? Lo que mencionábamos, vulneraba los derechos humanos. Entonces, cómo es posible, de qué manera podría lograrse efectivamente todos nacemos libres, ¿cierto? E iguales en derechos, si la diversidad está siendo em, baleada, ¿no? Em, Ustedes han sabido quizás el caso de la comuna del Bosque hace poco, o distintas comunas, incluso acá en Arica ya también han vuelto las protestas que hubo, que comenzaron el año pasado, ¿cierto? Así ya de manera sistemática o recurrente. Em, y claro, es bastante fuerte ver algunos grupos que están protestando por hambre, ¿cierto? Porque precisamente en este mundo, al menos diverso económicamente, a ellos, a algún grupo les tocó no tener nada, o tener muy poco, o no les alcanzó para, mm, para un estudio o algo superior, ¿cierto? Em, y bueno, ¿para qué hablar de cómo son las condiciones para poder estudiar acá en este país? Pero bueno, y claro, y no tienen la suerte de tener trabajo, quizás no tienen la suerte de tener trabajo durante este periodo, y no tienen cómo conseguir dinero, cómo alimentarse.
y ante las protestas de eso, hay un Estado que en vez de, que en vez de actuar con comida, actúan con agua, con químicos, em, en medio de una pandemia em, que precisamente uno de sus síndromes es la, la respiración, ¿no? O sea, ataca directamente la respiración. Es paradójico. Em, pero claro, ahí tenemos ejemplos de cómo son estas jerarquías en diversidad. En términos sexuales también ha ocurrido bastante. Ustedes quizás supieron que me parece que el día domingo fue como o el día 17, no recuerdo muy bien, eh, se conmemoraba el día contra la transfobia, contra la lesbofobia, la homofobia, ¿sí? Y, y también es sorprendente recordar o informarse o leer algunas cosas con respecto a que la homofobia o la homosexualidad fue considerada como un delito ante la ley. O sea, claro, ahí hay una suerte de normativización de las personas, ¿cierto? A tal punto que se penalizan ciertas conductas propias de cada persona. Y creo que durante los 90 fue aquí al menos en Chile, fue eliminada esta penalización. Em, entonces, claro, volvemos a la misma idea de, ya podemos decir, claro, hay distintas orientaciones sexuales, ¿cierto? O identidades sexuales. Em, existen múltiples, ¿cierto? Pero hay una que ha predominado y que ha sido principal y ha sido un modelo como un modelo de persona, ¿cierto? Y al menos dentro de la diversidad cultural, o sea, diversidad sexual, el modelo heterosexual o heteronormado es uno de los que más prepondera, ¿no? La idea de lo hetero, de que de que a todo ente macho o ser macho, no sé, le debe gustar un ser hembra o ente hembra, y viceversa, a todo ente o ser hembra le corresponde enamorarse o querer o tener intenciones sexuales con un ser macho. Em, esa idea claro, es sacada desde supuestamente la biología animal, cuando en realidad tampoco se observa en toda la animalidad eso. Pero son ideas que intentaron perdurar y que claro, por eso decía que el modelo al fin y al cabo heteronormado, em, heterosexual, es el que predominó y el que predominó a tal punto de condenar en términos jurídicos otras posiciones, otras posibilidades. Y eso ya habla mucho, porque podríamos decir ya que sale en la tele, ¿cierto? Pero no todos están obligados a ver la tele. em, ya porque, no sé, estamos cargados en términos culturales de una mirada o de una visión hetero. Bueno, hasta al menos 10 años atrás también era así. Ha cambiado un poco. em, pero claro, pero había un orden jurídico al respecto. Entonces, eso también nos lleva a preguntarnos qué órdenes jurídicos al respecto ahora están escritos, o qué políticas públicas se están ejerciendo y se están realizando desde una mirada em, sesgada, ¿cierto? De una mirada sesgada y que se está imponiendo también una fórmula. Las prácticas educacionales también están permeadas de eso. Em, distinto sería si concibiendo la diversidad
se tratara o se intentara homogeneizar eso, ¿sí? Y actuar desde la horizontalidad. Em, em, Bien, entonces lo último que me gustaría quizás mencionar al respecto y abro la palabra para quienes quieran preguntar algo y luego cerramos, ¿cierto? La clase. Lo último que quisiera agregar entonces como comprender el concepto de diversidad y cualquier otro concepto, ¿cierto? No es lo mismo a la luz de cierta teoría o a la luz de otras teorías. Y esto no va a pasar solamente con el concepto de diversidad, ¿cierto? Sino más bien puede ocurrir con cualquier concepto que esté escrito, que se use. Lo importante es que en el momento en el que a futuro ustedes, cuando ya puedan eh, ejercer, ¿cierto? Y ejercer la profesión, me refiero, y, y, y se encuentren con cualquier idea que pueda incomodarles, ¿cierto? No duden en revisar en términos teóricos quizás alguna idea para luego abordarla desde otro lugar. em, y sabiendo que también en la práctica las cosas son muy distintas al papel, ¿no? Eso. ¿Alguien tiene alguna duda? Profesor, Sí, bueno, Juan Medina. buenos días. Eh, Al concepto que usted ha señalado de multiculturalidad, interculturalidad, esencialmente lo que se refiere a los pueblos indígenas, es un concepto ya que nace a partir de la utilización de teóricos estadounidenses por los años 90. Y esto tiene que ver con factores de, bueno, una palabra que ya no se usa, está en desuso, que es raza, que en realidad no representa nada. Pero es el factor racial el que hace como de las políticas públicas, los antropólogos culturales en Estados Unidos entablan este nuevo concepto de interculturalidad, multiculturalidad. Ese es un elemento que quería señalarle. El otro elemento es que en estos procesos de reconocimiento de los pueblos originarios, estos dos conceptos han sido ya dejados de lado para una nueva visión con respecto a los derechos de los pueblos indígenas, que tiene que ver con los derechos de tercera generación. Y esencialmente hoy en día se habla del concepto de plurinacionalidad o de eh, gobiernos autónomos locales. Eh, ya que engloba la plurinacionalidad, el concepto de nación, no el concepto de nación reconocida dentro del derecho internacional, ¿no? Sino el concepto de nación conocido como expresión cultural y como expresión de, de, origen de los pueblos originarios dentro de una zona geográfica y que tiene una autonomía política administrativa. Referido a este concepto, hay varios países que en sus constituciones tienen reconocido el concepto plurinacionalidad, como es Ecuador y Bolivia. Eh, entonces, quería complementar un poco estos tres conceptos que se manejan, pero que los pueblos indígenas hoy en día manejan más en su lucha social y política, manejan el concepto de plurinacionalidad. A ver, sí, no quise ocupar el concepto de nación. No, no. Yo sé que estamos permeados por ese concepto, por esa idea, ¿cierto?
pero por lo menos a mí no me, no me llama la atención, no creo que para mí al menos no es un concepto que quiera promover, ¿sí? Yo sé que los mecanismos jurídicos actualmente, o la Constitución de Bolivia, que es una constitución plurinacional, ¿cierto? O la educación, se habla así desde ahí, o hablan de la plurinacionalidad. Yo no me gustaría hablar desde ahí porque no es un concepto que para mí me gustaría promover. Em, en segundo punto, em, entiendo que hay todo, ¿cierto? Un aparataje jurídico que, que se enarbola y se construye a partir también de, de la visión de lo que hay de la realidad, ¿cierto? Y de las culturas, ¿cierto? Y también em, que está relacionado con esto que hablamos de derechos humanos, ¿cierto? Nuestro marco son los derechos humanos, o nuestro marco es la declaración, ¿cierto? Por eso también yo apunto a una mirada crítica de la declaración misma, y también una lectura desde lo que está ahí mismo como escrito, ¿no? Y su historia. Em, En ese sentido, claro, a mí no me parece tampoco necesario utilizar el concepto de plurinacionalidad u otro concepto para hablar de este concepto de diversidad que está dentro del marco de los derechos humanos, em, porque, porque me parece a mí al menos no necesario. Con respecto a lo que hablaba de la interculturalidad, si bien mencioné ejemplos de la lucha indígena, ¿cierto? Em, este concepto no apunta solamente a la lucha indígena, ¿sí? Que quede claro que yo no me caso con este concepto, ¿sí? Yo lo utilizo porque al menos a mí me hace mucho sentido en la perspectiva que se puede hacer ahora, ¿sí? En la visión que se pueda, que se pueda, que se pueda hacer. Y claro, no se restringe a los pueblos indígenas. Quizás no lo dejé muy claro, o claro, quizás no quedó nada claro, pero la idea de interculturalidad no habla solamente de culturas indígenas, sino que precisamente dentro de todas las culturas posibles que pueden haber, dentro de los grupos humanos posibles que pueden existir, em, dentro de ellos hay un grupo que es el grupo indígena, los grupos indígenas, ¿cierto? Em, con los cuales, que son los, por supuesto, o también de sobremanera, son quienes contienen sabiduría que, que, que nos puede permitir resguardar el planeta, ¿sí? Em, Frente a distintas culturas que son más culturas de consumo, o culturas del usar, tirar, ¿no? O culturas hay distintos tipos de cultura, ¿no? Como la cultura de la violación también es posible, ¿sí? Las culturas donde en general estamos eh, como común la violación. Es interesante porque la idea de interculturalidad no habla de una idea lineal, es lo que yo les mencionaba. Eh, una persona, o ustedes, ¿cierto? Cada una de ustedes em, está atravesada por distintas culturas, o como componente individual, ¿cierto? Somos portadores de distintos saberes, em, y pertenecemos, podríamos decirnos de una manera, como estamos en una cultura, ¿cierto? Yo soy de la cultura chilena, por un ejemplo, ¿sí? Mi cultura es chilena, o mi cultura es ariqueña, ¿sí? Ya, pero esa construcción también es una construcción conceptual que,
que podría ser demasiado limitada, ¿no? Porque esa cultura ariqueña, que puede ser la expresión en un momento, eh, está cargada de distintas otras culturas. Por eso se habla de interculturalidad, porque está interrelacionado todo. Hay una interrelación que se especifica en una persona o que se en cada una de nosotros, pero no olvidemos que cargamos con las culturas de nuestros ancestros, ¿cierto? De nuestros padres, de nuestras madres, de nuestras televisiones que vimos cuando éramos chicos, o de la información que nos otorgó Internet, ¿cierto? Del lugar donde vivo, del lugar donde viví, eh, quizá las personas con las que compartí en la calle, ¿cierto? Entonces, hay distintas em, culturas que nos atraviesan y se interrelacionan. Em, en términos puntuales, así muy del individuo, y si lo vemos en términos ya más grupales, ¿cierto? Decimos que estas culturas no solamente son las luchas de las culturas indígenas, sino que distintos tipos de culturas. Em, a eso sobre todo me refería. Profesor, aquí un poquito para poner un elemento también esencial y específico sobre la interculturalidad, eh, pienso que existen el concepto de otredad, de retentiva, de reminiscencia, que son conceptos que tienen que ver con este respeto al otro y donde se acepta al igual que uno dentro de su ser como una igualdad no solamente jurídica, sino cultural. Entonces, hay varios autores, antropólogos jurídicos, que en estos conceptos hayan ese concepto que usted señala, que es la diversidad, interculturalidad, eh, mirado desde la perspectiva que usted está señalando, ¿no? Pero lo que yo me hacía referencia esencialmente era la mirada de los pueblos indígenas, que estos conceptos, como usted muy bien dijo, interculturalidad y multiculturalidad, en realidad tienen un sesgo occidentalizado con respecto a sus derechos como pueblo indígena desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Eh, Eso quería señalar. Sí, gracias. Sí, pues el concepto de otredad también es fundamental, pues, o sea, em, yo no lo mencionaba, pero claro, a la alteridad como estructura eh, ontológica, ¿cierto? Viene a anunciar al menos que, mm, que la aparición de una persona que nos pueda decir, que le podamos nombrar como otro, ¿cierto? Nos viene a anunciar al fin y al cabo que no estamos solos como en este mundo, o en la existencia, y que para precisamente si queremos coexistir, debemos hacer al menos un pacto de respeto, ¿no? Se debe hacer un pacto de respeto y que bueno, la expresión o sea, el hecho de que haya un texto, una declaración universal de los derechos humanos, es como wow, es esa teoría llevada a la práctica política, ¿cierto? Em, es teoría del conocimiento, no sé, o es teoría ontológica, quizás no quiero profundizar con esos conceptos para no, para no, para no confundir, pero sí, o sea, nos quedamos con que el concepto o la idea de otredad, ¿cierto? Es interesante tenerla en cuenta. Yo creo que lo vamos a desarrollar más adelante, o va a estar presente sobre todo siempre. Me preguntan si puedes explicar con respecto a cuál era la otra interculturalidad que no era crítica. Hablo de la interculturalidad nacional.
es la misma, quizás también por ahí se ocupa esta noción de interculturalidad como hegemónica, ¿no? Una interculturalidad que, que está, que está al servicio de las grandes, de los grandes grupos políticos, ¿no? Una interculturalidad que está al servicio del mecanismo también como eh, oficial de hacer política, ¿cierto? Una interculturalidad que es funcional, o sea, que en realidad no viene a implosionar ningún eh, sentido normalizado, ¿no? O no viene a implosionar ninguna estructura de poder, ¿cierto? No implosiona ninguna estructura de poder y solamente la mantiene funcionando como está funcionando. No hace una verdadera situación de crítica o una verdadera situación de cuestionar realmente los paradigmas de poder o los mecanismos eh, oficiales o técnicos donde se ejecuta ese poder, ¿no? Eh, Tan solo viene a ser usada como un saludo a la bandera o como hacer creer que así. Voy a sacar un micrófono que está sonando. Ahí está. Sí, eso, no tengo mucho más que agregar, creo que se entiende. Quizás podemos hacer el nexo, claro, como con la idea que hablaba Juan, ¿cierto, Medina? Quizás también leer la interculturalidad, lee la interculturalidad desde ahí, ¿cierto? De todas maneras, no olvidemos que seguimos en ¿cómo se dice? En el marco de la academia, ¿no? O sea, seguimos hablando desde la academia para la academia, ¿sí? O desde la universidad para la universidad. Este grupo de filosofía decolonial también está dentro de ciertos espacios de poder que son los espacios universitarios, ¿cierto? Em, y bueno, están hablando desde ahí, ¿cierto? Y ellos también son conscientes, ellos lo saben. Em, claro, podríamos entonces hablar, porque estamos hablando desde ahí, ¿no? Bien, si no hay otra duda, dejo hasta acá porque son las 9:10 para no quitarles tiempo y también para terminar bien. Bueno, entonces me despido, que les vaya bien, nos vemos pronto, nos vemos mañana y ahí vamos a tener alguna actividad, ¿ok? Que estén bien. Profesor, profesor, Enrique, profesor, oiga, los audios de las clases desde el 4 de mayo no están en el no está. intranet, En YouTube búscala directamente, en el canal que he subido las fotos, o sea, los audios. pero ¿cuál es el link? Em, 4 de mayo, ¿cierto? Sí, pues, de ahí en adelante no hay ninguna en el intranet. Hay una, solamente puso algo del taller nomás, con fecha no recuerdo, pero como antes la subía, digamos, al intranet, entonces por eso, eh, Acá estoy solamente, buscando. solamente sale la actividad que puso en el intranet del 0805 del taller, primer taller, pero no hay nada. Derechos humanos de.
Cancelar. Es el 4 me pide, ¿cierto? Sí, pues de ahí en adelante, porque la última que yo veo acá en el intranet solamente es del 25 del 04, las clases, dice. Después ya no hay nada en el intranet que haya subido con... Ya tengo una acá. Porque como las clases comenzaron del 4 en adelante, entonces sería como de las de esas clases, pues hacia adelante. Ah, no tengo la del 4 de mayo, no la subí, no la tengo. Quizá no la grabé. ¿Ya? Y de Pero ahí en mira, te voy a adelante, mandar y las próximas. mira, te voy a mandar la Desde el del, día miércoles y viernes, por ejemplo, yo soy del grupo Evo. Entonces, como el día lunes cayó 4, podría ser 4, 5, 6. El 6 y el 8. Y de ahí en adelante, o sea, las clases que corresponde. Es que no sé si le va las clases del grupo A y B, no sé si las sube todas en el mismo intranet, no ya, sé. sí, es el mismo. Están marcadas ahí. Voy a compartirte una ahora en el chat, la voy a subir. Eh, mm, ahí está. Profe, ¿cómo la hago para Y entrar? ahí, Dice que la sube y ahí está el YouTube. canal. Ahí mira, ahí en el link que acabo de copiar en el, en el chat, ¿Ya? puedes, Ahí está. puedes revisarlo y ese mismo es el canal. Y ahí están Ahí todas las puedes- clases. ahí están todas las clases, quizás faltan algunas, quizás falta la del 4, no estoy seguro. Pero si falta, tú me avisas y Profe, lo mandó al chat esa... en el chat de el link. Zoom está ahora. Lo copié ahí. Te lo escribo acá directamente. Ah, ya. ¿Lo encontraste? Sí, lo mandó a mensaje, ¿no? Él lo mandó al chat. Eh, sí, lo mandé al chat.